Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó marcado por la sombra de las armas nucleares. Las explosiones en Hiroshima y Nagasaki no solo provocaron una tragedia humana incalculable, sino que también sembraron las semillas de una nueva era de tensión, la Guerra Fría. Dos antiguos aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética, se convirtieron en protagonistas de una carrera armamentista feroz. El equilibrio del poder dependía, ahora más que nunca, de la capacidad tecnológica y militar de ambos países. En este contexto de competencia extrema, surgieron inventos que desafiaban la lógica y la imaginación. Uno de ellos fue el ecranoplano clase Lun, apodado por los estadounidenses como el monstruo del mar Caspio. Desde su concepción, esta máquina fue pensada para una guerra que afortunadamente nunca estalló del todo, pero su mera existencia ya era una amenaza flotante. Diseñado en 1975 por la Oficina Central de Hidrodinámica de Alexeyev, el Lun no era un avión, ni un barco, ni un hidrodeslizador. Era un híbrido revolucionario, parte de una categoría poco conocida llamada WIG, Wing in Ground Effect, o efecto suelo. Aprovechando un fenómeno aerodinámico que se genera cuando un ala vuela a baja altitud sobre una superficie, el Lun podía planear sobre el agua a solo 4 metros de altura. Esa altitud mínima lo volvía casi invisible a los radares, dándole una ventaja táctica sin precedentes. En términos de tamaño, este coloso soviético rivalizaba con un Boeing 727. Medía 73 metros de largo, pesaba 283 toneladas y estaba equipado con 8 motores a reacción NK-87 montados sobre el fuselaje. Pero lo que realmente llamaba la atención era su silueta imponente, sus alas anchas y su diseño robusto. No se trataba de elegancia, sino de intimidación. Aunque su desarrollo fue aprobado en plena Guerra Fría, el Lun no entró en operación hasta 1987, cuando la Unión Soviética ya comenzaba a mostrar señales de desgaste. Sin embargo, en sus años de actividad, su sola presencia causaba inquietud. Capaz de transportar misiles antibuque Mosquet SS-N-22, 6 en total, montados sobre su lomo, el ecranoplano podía cruzar el mar Caspio a velocidades cercanas a los 460 kilómetros por hora. Esta velocidad lo hacía inalcanzable para la mayoría de los barcos de guerra. Lo más curioso es que, aunque volaba, la Organización Marítima Internacional lo clasificó como un barco. Esto permitía que fuera operado por la Marina sin entrar en conflicto con tratados aéreos internacionales. Un truco burocrático que, sin embargo, reflejaba su ambigüedad tecnológica. El monstruo del mar Caspio fue concebido como parte de una estrategia más amplia, una respuesta rápida y eficaz ante amenazas navales occidentales. Pero también era una demostración de fuerza, una especie de declaración en forma de metal y propulsión. Podemos ir más allá de la lógica. Durante las pruebas iniciales, el Lun sorprendió incluso a sus propios ingenieros. Su capacidad para deslizarse sobre el agua con tal estabilidad abrió posibilidades para nuevas misiones, desde rescates hasta transporte ultrarrápido de tropas. Pero el uso principal siempre fue militar. El diseño incluía torretas gemelas, sensores de navegación de última generación para la época, y un blindaje ligero que protegía los componentes más vulnerables. Sin embargo, el ecranoplano no estaba exento de desafíos. Su operación requería condiciones específicas, aguas relativamente tranquilas y rutas planificadas con extrema precisión. Además, para alcanzar su potencial máximo, necesitaba apoyo constante desde tierra firme o desde satélites. A pesar de estos obstáculos, el proyecto siguió adelante como un símbolo del ingenio soviético. Y así, mientras los cielos eran patrullados por aviones de combate y los mares por submarinos nucleares, una nueva criatura surcaba la superficie del agua con un rugido de motores y una promesa de velocidad inigualable. El ecranoplano clase Lun no solo era un producto de su tiempo, sino también una ventana a lo que la tecnología militar podía llegar a ser si se desafiaban los límites tradicionales del diseño. Sus primeros vuelos causaron asombro tanto en Occidente como en Oriente, y aunque era un secreto militar, las imágenes satelitales filtradas por la CIA
comenzaron a circular entre altos mandos, generando un aura de misterio alrededor de esta nave que no era ni un avión ni un barco, sino algo completamente nuevo. Suscríbete al canal, dale like al video y quédate con nosotros para conocer más sobre esta maravilla tecnológica olvidada por el tiempo. A mediados de los años 80, mientras el mundo presenciaba la lenta desintegración de la Unión Soviética, los ingenieros en Nizhny Novgorod daban forma al proyecto más ambicioso jamás construido sobre el mar Caspio. El ecranoplano clase Lun avanzaba hacia su finalización. Aunque la mayoría de la población soviética desconocía su existencia, en los pasillos del alto mando militar se hablaba de él con admiración y ¡reserva! Era un orgullo nacional, pero también un secreto estratégico. Con sus 8 motores a reacción NK-87 dispuestos sobre el ala delantera, el Lun no necesitaba una pista de despegue, bastaba una superficie de agua calmada. Al alcanzar suficiente velocidad, el efecto suelo lo elevaba apenas unos metros, permitiéndole deslizarse como una criatura marina alada. Su bajo perfil lo volvía invisible a los radares enemigos, permitiendo acercarse a costas hostiles sin ser detectado. Este diseño no solo era futurista, era desafiante. Ninguna nación había logrado construir algo similar con tanto éxito. Los intentos occidentales con tecnologías de WIG habían sido experimentales, pequeños y limitados. El Lun, en cambio, era funcional, operativo y armado hasta los dientes. Los 6 misiles antibuque montados en su lomo podían alcanzar blancos a más de 100 kilómetros, y su velocidad era suficiente para realizar ataques relámpago y desaparecer antes de que el enemigo reaccionara. Pero no todo era perfecto. Su dependencia de sensores externos limitaba su autonomía. No podía atacar blancos más allá del horizonte sin guía terrestre o satelital. Además, su tamaño y requerimientos logísticos hacían que su despliegue fuese complejo. A pesar de estos desafíos, la flota soviética apostaba por su potencial. En 1987, el Lun fue oficialmente incorporado a la Armada Soviética, aunque nunca participó de un combate real. Realizó numerosas misiones de prueba y maniobras de disuasión. Su mera presencia bastaba para generar rumores y temor. Estados Unidos, que lo bautizó como Utka, Pano, seguía sus movimientos con atención a través de satélites espías. El ecranoplano también generó discusiones dentro del Kremlin. Algunos altos mandos veían en él un símbolo de poder y creatividad soviética. Otros lo consideraban un capricho costoso en una época de crisis económica. Aún así, el proyecto avanzó, aunque no sin enfrentar dificultades logísticas, recortes presupuestarios y tensiones políticas internas. En tierra, los trabajadores de la base naval de Kaspisk contaban historias sobre la bestia metálica que dormía en los hangares. Decían que cuando encendía sus motores, el rugido se escuchaba a kilómetros, que cuando surcaba el agua parecía partir el mar en dos, y que, visto desde el aire, parecía una sombra mítica que desafiaba todas las leyes de la física. Pese a todo, o tal vez por eso mismo, el Lun despertaba fascinación. Se organizaron visitas de alto nivel y algunos funcionarios extranjeros tuvieron acceso limitado para observar esta maravilla tecnológica. Ninguno salió indiferente. Su mezcla de brutalidad e innovación inspiraba respeto, incluso entre sus críticos. Sin embargo, el tiempo no estuvo de su lado. La caída de la URSS en 1991 cambió el rumbo de todos los proyectos militares. La disolución del poder central, los recortes drásticos y el caos económico obligaron a la Marina rusa a hacer elecciones difíciles. El ecranoplano, con todo su esplendor, fue retirado del servicio activo apenas 10 años después de su creación. El sueño del monstruo del mar Caspio parecía haber terminado. Pero lo que ocurrió después le daría una segunda vida. Esta vez, no como arma, sino como legado. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y darle like a este video. Así apoyas nuestro trabajo y no te pierdes las historias más sorprendentes de la ingeniería mundial. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, el futuro del ecranoplano Lun se volvió incierto. Las bases navales que antes lo recibían con orgullo se vieron sumidas en la desorganización. Los presupuestos militares fueron recortados a extremo
y muchas armas consideradas extravagantes o de utilidad limitada fueron dejadas a su suerte. Así ocurrió con el monstruo del mar Caspio, que pasó de ser una joya de la ingeniería soviética a un coloso olvidado en las costas del mar que lo vio nacer. En 1997, el Lun fue oficialmente retirado del servicio. Su enorme estructura fue trasladada a una base naval cerca de Derbent, en la región rusa de Dagestán. Allí permaneció, oxidándose lentamente bajo el sol, el viento salino y las olas del mar Caspio, sin protección, sin mantenimiento y sin visitantes. Un gigante dormido, inmóvil pero imponente. Durante años, solo los pescadores locales y algunos curiosos sabían de su paradero. En ocasiones, turistas intrépidos lo encontraban por casualidad, maravillándose con la enormidad de su figura. Pero la mayoría del mundo había olvidado que una vez existió una nave capaz de deslizarse sobre el mar con la velocidad de un avión y la fuerza de un buque de guerra. El redescubrimiento del Lun ocurrió gracias a la viralidad de las redes sociales. Imágenes satelitales y fotos publicadas por viajeros despertaron el interés de ingenieros, historiadores y entusiastas de la aviación y la Guerra Fría. La curiosidad se transformó en admiración y pronto comenzaron los pedidos para preservar esta pieza única de la historia. En 2020, el Simorensverein, gobierno local de Dagestán, anunció que el ecranoplano sería trasladado con fines turísticos. La operación fue una hazaña por sí sola. Mover una estructura de casi 100 metros de largo y 245 toneladas desde el mar hasta tierra firme no fue tarea fácil. Se utilizaron barcazas, grúas colosales y una coordinación meticulosa. Finalmente, el Lun fue instalado en una playa cerca de la ciudad de Derbent, donde se planeaba construir un parque temático militar y tecnológico. Durante el traslado, miles de personas se acercaron a presenciar el evento. Las imágenes del gigante avanzando lentamente por la arena, escoltado por maquinaria pesada, se viralizaron en todo el mundo. Fue un momento que combinó nostalgia soviética, fascinación tecnológica y un profundo respeto por una era de innovación audaz, aunque muchas veces incomprendida. El ecranoplano ahora descansa a la vista del público, desarmado pero majestuoso. La estructura ha sido asegurada y aunque el museo que lo albergaría aún no ha sido completamente desarrollado, su presencia ya transforma el paisaje. Se ha convertido en un símbolo local, una atracción turística y un recuerdo viviente de la ingeniería militar más ambiciosa de su tiempo. Lo más curioso es que, a pesar del abandono, el Lun conservó su dignidad. Las alas aún proyectan sombra. El fuselaje, aunque desgastado, sigue evocando fuerza. Y sus motores, ahora mudos, parecen susurrar las historias de un pasado donde la Guerra Fría impulsaba la creatividad hasta sus límites más extremos. Este capítulo de redescubrimiento no solo rescata al Lun del olvido, sino que también renueva el interés global por los ecranoplanos y su potencial. Algunos ingenieros incluso sueñan con adaptaciones modernas, aplicando esta tecnología a misiones de rescate, transporte rápido y turismo extremo. Pero esa es otra historia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo nos permite seguir contando las historias más sorprendentes del pasado y del futuro de la tecnología. A primera vista, el Lun Class ecranoplano parece un avión que se equivocó de pista. Su imponente estructura metálica, sus 8 motores turbojet montados en la parte delantera y sus alas que se extienden como las de un águila mecánica, lo convierten en un espectáculo visual difícil de olvidar. Pero más allá de su apariencia, lo que realmente lo hacía especial era la tecnología que integraba y su propósito estratégico. El principio detrás de su funcionamiento era el efecto suelo, un fenómeno aerodinámico que se produce cuando una aeronave vuela a muy baja altitud, generalmente a menos de una envergadura de sus alas. Esto crea una burbuja de aire comprimido entre el ala y la superficie, en este caso, el agua, lo que reduce la resistencia y aumenta la sustentación. Gracias a esto, el ecranoplano podía alcanzar velocidades cercanas a los 500 kilómetros por hora, deslizándose sobre el mar como una piedra lanzada con precisión.
Lo que diferenciaba al Loon de otros ecranoplanos experimentales era su rol ofensivo. Estaba equipado con 6 lanzadores de misiles antibuque P-270 Mosquit, capaces de alcanzar objetivos a más de 100 kilómetros de distancia. Estos misiles combinados, con su baja altitud de vuelo y su velocidad, hacían del Loon una amenaza difícil de detectar y aún más difícil de interceptar. En un mundo donde los segundos podían significar la diferencia entre victoria y derrota, este vehículo ofrecía un nuevo tipo de ventaja. Además de los misiles, el Loon contaba con sistemas electrónicos de navegación y radar, así como con 2 torretas defensivas montadas sobre su fuselaje. Era una fortaleza flotante y veloz, construida para intimidar y, si fuese necesario, atacar con contundencia. Su misión principal era patrullar el mar Caspio, respondiendo rápidamente a cualquier amenaza naval. Gracias a su capacidad de despegar y aterrizar en el agua, podía operar desde bases costeras sin la necesidad de pistas convencionales. Esto lo hacía extremadamente versátil y difícil de predecir, una característica valiosa en el ajedrez estratégico de la Guerra Fría. No obstante, el Loon tenía limitaciones. Su diseño requería condiciones climáticas relativamente estables. Olas muy altas podían afectar su rendimiento. Además, aunque volaba bajo, su autonomía era restringida en comparación con los buques convencionales. Su efectividad también dependía de sistemas de vigilancia externos que le proporcionaran coordenadas precisas de objetivos, ya que él mismo no podía ver más allá del horizonte. A pesar de estos inconvenientes, el impacto psicológico del Loon era incalculable. Era el símbolo perfecto de una superpotencia dispuesta a invertir en tecnologías que rompían los moldes tradicionales. Un aparato que, aunque no se usó en combate, representaba un cambio de paradigma en la guerra naval. La posibilidad de combinar velocidad aérea con la movilidad marítima. El desarrollo de vehículos similares se detuvo con el fin de la Unión Soviética, pero el legado del Loon permanece. Hoy, investigadores y diseñadores contemporáneos estudian su estructura en busca de inspiración para nuevas aplicaciones, desde transporte rápido de carga hasta naves de rescate capaces de llegar a zonas inaccesibles por medios convencionales. Es fascinante imaginar lo que podría haberse logrado si el proyecto hubiera continuado. El Loon nos deja una pregunta en el aire. ¿Y si esta tecnología no estuviera olvidada, sino esperando ser redescubierta para enfrentar los desafíos del futuro? Si te está gustando esta historia, tanto como a nosotros nos ha fascinado contarla, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así podremos seguir explorando los rincones más increíbles de la historia tecnológica mundial. Hoy, el ecranoplano Loon ya no surca las aguas ni desafía radares enemigos. Reposa en silencio, varado en la costa de Derbén, al sur de Rusia, como una criatura mitológica que emergió de las páginas de una novela soviética. Abandonado por décadas, con su casco corroído por la sal y el tiempo, parecía destinado al olvido. Pero en 2020, este coloso de acero recibió una segunda vida. Fue trasladado con gran esfuerzo para convertirse en una pieza central de un museo al aire libre. Tras años sumido en la inactividad, su nuevo hogar lo ha transformado en una cápsula del tiempo que despierta la curiosidad de miles de visitantes. Muchos llegan fascinados por su tamaño, otros intrigados por su historia, y algunos simplemente para tomarse una foto junto a este gigante que alguna vez encarnó el poderío soviético. La restauración parcial del Loon busca preservar su impacto visual y educar a las nuevas generaciones sobre un capítulo poco conocido de la Guerra Fría. Pero más allá del metal y los motores, lo que realmente sobrevive es su legado. El Loon representa una época de ambición tecnológica desmedida, de rivalidad entre superpotencias, de ingenieros que desafiaban lo posible. Su diseño no solo rompió paradigmas, también inspiró ideas que hoy resurgen con nuevas aplicaciones. En tiempos modernos, ingenieros han vuelto a estudiar el principio del efecto suelo para desarrollar vehículos de transporte ultrarrápido y ecológico, especialmente en regiones costeras o insulares. La fascinación por el Loon también ha traspasado fronteras. Documentales, videojuegos y artículos científicos han vuelto a colocar su silueta en el imaginario colectivo. No es raro encontrarlo en redes sociales, donde internautas lo apodan la nave que no vuela pero flota o el ovni del Caspio.
A pesar de su fracaso operacional, su forma única y su historia lo han convertido en un ícono de la cultura tecnológica. Incluso su construcción limitada, solo una unidad fue finalizada, contribuye a su misticismo. Es una pieza única, como un prototipo de otro mundo que nunca llegó a producirse en masa. Su sola existencia nos hace pensar en todos los y si de la historia. ¿Qué habría pasado si la Guerra Fría no terminaba? Habría una flota de ecranoplanos dominando los mares. El Loon, al final, es más que un vehículo militar. Es un símbolo de lo que la humanidad puede crear cuando la urgencia política se une con la audacia ingenieril. Y aunque ya no patrulla las costas ni lanza misiles, sigue navegando por las mentes de quienes sueñan con máquinas imposibles. Así concluye nuestra travesía por la historia del monstruo del mar Caspio, un testimonio de tiempos tensos, ideas audaces y logros tecnológicos que siguen sorprendiendo al mundo. Si esta historia te cautivó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Nos vemos en la próxima exploración de las maravillas.